pensamos en el mes de la mujer paraguaya, en el Día de la Mujer Paraguaya, el 24 de febrero, inmediatamente nos lleva la fecha al momento de la guerra contra la Triple Alianza. Aunque las mujeres durante el momento primero de la guerra empezaron a hacer donaciones y a apoyar efectivamente los esfuerzos que estaba llevando no solamente el ejército, sino toda la República del Paraguay, estas manifestaciones de mujeres se hacían en cigarros, por ejemplo, las mujeres liadoras de cigarros de los pueblos indígenas de Itá o de Yaguarón, o mismo las guaireñas, que eran grandes hacedoras de cigarros. En los tiempos libres empezaban a liar no cientos, miles de cigarros que tendrían que ser enviados al frente de batalla. Cuando el algodón terminó en 1866 y el bloqueo del río hizo imposible comprar tejidos, las mujeres se ingeniaron para volver a rescatar esta vieja sabiduría indígena de hacer tejidos a partir de las fibras de caraguatá o de las fibras de coco. Entonces, haciendo nuevos hilos salieron los chiripás, salieron los calzoncillos, salieron las camisas con puños y cuellos azules que tenían que ser remitidas para el ejército. Algunas mujeres cuyos maridos, cuyos padres o cuyos hermanos mayores eran los encargados de estancia y se vieron movilizados para ir a la guerra, fueron ellas las que se encargaron de la administración de sus establecimientos agroganaderos. No es extraño ver mujeres dentro de los inventarios del Archivo Nacional de Asunción que ofrecen cueros, que ofrecen carne y que además se encargaban también del transporte de estas mercaderías. El alcohol que se utilizaba en los hospitales de sangre, ya sea el del campamento Cerro León en Pirayú o los hospitales de sangre en Cacupé, en Asunción o en el mismo frente de batalla, también eran hechas por las mujeres del Guairá. La caña de azúcar se tenía que transformar, se tenía que convertir en alcohol y en grandes tinajas debían ser transportadas hasta el sur. Las mujeres hicieron o probaron volver a esa herencia que tenían por parte de las mujeres guaraníes de encargarse de los sembrados y encargarse de todos los quehaceres que tenían que ver con la producción de alimentos y con el cuidado de los animales. Durante la guerra es muy posible ver, no solamente en testimonios, que en realidad son los más escasos, sino en documentación oficial del ejército, en documentación oficial del gobierno, cómo estas mujeres se organizaban en cada uno de los pueblos para que sean remitidos no solamente los alcoholes que había mencionado, los cigarros, el vestuario, los ponchos, cueros, sino todo tipo de alimentos, desde porotos, maíz, podían ser quesillos, la producción o por lo menos acercar un poco de leche fresca, muchos dulces y también todo tipo de porotos, de sandías, que la sandía era tan necesaria en los hospitales para enfrentar el cólera. Las mujeres se organizaban en cada uno de esos pueblos, se repartían el trabajo que debían hacer cada una de ellas y esto era reenviado. No es extraño darnos cuenta que en toda la documentación a partir del año 66, obrante en el Archivo Nacional de Asunción, vemos de que las mujeres se convirtieron en las principales proveedoras del Estado. Si el Estado necesitaba cigarros, tanto como si el Estado necesitaba que se colecten hierro o que se trabaje en las minas de azufre. Cuando llega el año 67, las mujeres quieren hacer una demostración más simbólica de esto que estaban acostumbradas a hacer. Y esta demostración simbólica tenía que ver con la entrega de sus alhajas personales. En realidad, aunque al principio el llamado fue para la sagrada causa nacional, es decir, para compartir con el Estado los gastos que estaba ocasionando la guerra, esto se transformó en pensar algún tipo de regalo, de ofrenda, de lealtad hacia Francisco Solano López. Las mujeres, esta idea fue pensada por mujeres de Asunción, inmediatamente se organizó una comisión. Hoy pensamos de que las
comisiones que integran mujeres, que pueden ser presidentas de alguna comisión, pueden ser secretarias de actas, pueden ser tesoreras. Eso vemos como una absoluta normalidad. Sin embargo, durante el siglo XIX esto era lo más anormal posible. La situación jurídica de las mujeres, para poder entender el siglo XIX, era equiparada a la de un varón menor de edad. ¿Dejaríamos a un niño de 9 años o a un niño de 12 o a un niño de 14 organizar una comisión directiva? No lo creo. Las mujeres no tenían derechos civiles y tampoco eran ciudadanas. Sin embargo, como sabemos que la guerra normalmente altera todo tipo de estructuras y reasigna roles a cada uno de los géneros, vemos a las mujeres armar comisiones que antes hubieran sido imposibles, donde algunas eran las presidentas, otras eran secretarias y otras eran las encargadas de recibir las joyas. Estas comisiones, que fueron pensadas al principio en Asunción, inmediatamente se replicaron en los distintos pueblos del interior, en Atirá, en Caaguazú, en Villarrica, en Concepción, y a partir de estas organizaciones, estas comisiones de mujeres, las demás mujeres que iban enterándose por la prensa y también a través de sus autoridades, empezaron a hacer una manifestación de las joyas que cada una de ellas estaba dispuesta a donar. Obviamente las mujeres de clase alta podían donar sus rosarios de oro, sus pulseras con piedras, sus anillos de muchos ramales, sus aros. Sin embargo, también hay manifestaciones de mujeres que donaban la mitad de un aro o un lado del aro o solamente un anillo. Incluso algunas no tenían joyas por su nivel económico-social, entonces donaban sus bombillas o donaban algún resto de tenedor o de cuchara que tenían. Con estas manifestaciones, al principio Francisco Solano López, cuando se enteró de ellas, no estuvo muy de acuerdo en aceptarlas, entonces las rechazó. Las mujeres insistieron en que si bien no iban a donar todas las joyas, podían donar un poco para poder hacerle un regalo. Entonces esto sí se terminó aceptando y el resultado de esa gran colecta de joyas se transformó en un libro de oro. Este libro de oro, Francisco Solano López lo llevaba consigo hasta que falleció en Cerro Corá en marzo de 1870 y que regresó al país en la década de los 70, durante el siglo XX, en plenas negociaciones del Tratado de Itaipú. Hoy en día el libro de oro descansa resguardado en el Archivo Nacional de Asunción. Es un trabajo de orfebrería finísimo, tiene casi 13 kilos de peso, tiene hojas finísimas de pergamino que tienen los bordes dorados, y todo ello le fue presentado a López en una gruesa, pesada y también trabajada bandeja de plata que es exhibida actualmente. Bueno, en el tiempo que pase la pandemia probablemente podamos regresar al Museo del Banco Central. Sin embargo, cuando fue propuesto por primera vez la conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya en la década del 70, concretamente entre 1973 y 1974, por la entonces legisladora liberal Carmen Casco de Lara Castro y apoyada fervientemente por las miembros de la Academia Paraguaya de la Historia, nucleadas a su vez en el Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas, la intencionalidad no daba, sin embargo, la vuelta tanto o ponía el ojo sobre las joyas, sino en esta gran capacidad que tuvieron las mujeres para organizar comisiones y a su vez para transformar eso en 3 grandes días que se llevaron a cabo en Asunción, donde las mujeres tomaron la palabra en espacios públicos. Era la primera vez que las paraguayas podían opinar libremente y ante un público sobre un tema político como era la guerra, y tener a su vez discursos
que pensaban, que conceptualizaban este momento histórico. Algunas de ellas pudieron escribir sus propios discursos y los leyeron. Sin embargo, las mujeres analfabetas los manifestaron como muy buenas oradoras, decían los periódicos, incluso en guaraní. Estos 3 días que fueron llamados las asambleas americanas del bello sexo nacional, el bello sexo nacional era una palabra propia del siglo XIX para designar a las mujeres, fue una prueba donde las mujeres dieron un ejemplo y una gran capacidad de organización y de manejo político en espacios públicos. El presidente, para honrarlas, empezó a llamarlas o les dio la categoría de conciudadanas. Aunque la entrega de joyas y la donación de esclavos o la donación de productos de la hacienda era algo relativamente normal para la época, porque durante todo el siglo XIX, incluso en el momento de los diferentes años en que fueron llevados adelante las revueltas por la independencia en América, hemos visto de que las mujeres entregaban esas cosas. Las mujeres trabajaban en los hospitales, apoyaban los hospitales, las mujeres bordaban las banderas, las mujeres entregaban ramos de flores y las mujeres también contribuían con los pertrechos necesarios. Sin embargo, como las mujeres en toda América, me atrevería a decir en todo el mundo, no eran sujetos de derecho, probablemente el contexto de la guerra haya precipitado a que las mujeres paraguayas hayan sido llamadas ciudadanas por primera vez. Ciertamente no pudieron ejercer la ciudadanía como tampoco la pudieron ejercer en ese mismo momento los varones por el contexto propio de una guerra. Cuando la guerra terminó en 1870 y llegó una nueva constitución, la Constitución de noviembre de 1870, y se inició una nueva era para el Paraguay con un liberalismo de corte bastante conservador, esto que las mujeres habían logrado durante la guerra, la capacidad de administrar económicamente un pueblo, la capacidad de organizar comisiones que tenían a su cargo deberes políticos, sin embargo entró en un retroceso y volvimos a ver, o el Paraguay fue testigo de nuevo de este tipo de organizaciones de mujeres recién en la segunda mitad del siglo XX, casi 100 años después de nuestras abuelas de la guerra. En plena coyuntura de lo que nos deja la pandemia, el 2021, entiendo de que estas abuelas o el ejemplo de estas abuelas nos trae de nuevo a un momento de crisis donde también las mujeres han manifestado esta gran capacidad de organización, esta gran capacidad de apoyo y esta gran capacidad de ayuda.